Hola, ¿cómo han estado ustedes? Les saluda Ricardo Acevedo Ramírez. Bienvenidos a su programa. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares. Está con nosotros como invitado una persona a quien le reconozco que ha tenido una labor, una trayectoria en el ramo sindical, en lo social, en lo político. Es una persona muy interesante y que realmente podemos considerar que es un baúl que tiene historia. Lo invitamos a que estuviera aquí en Panorama, que es su programa, y para saber quién fue Manuel Trasviña, que es nuestro invitado, vamos a hablar de él y le pido a Roxana que corra el video. Manuel Trasviña Pérez nació en Hermosillo el 10 de septiembre de 1938. Residente de Tijuana desde 1940. Dentro de sus habilidades, auténtico líder, político de toda la vida, solidario, conciliador y habilidoso para lograr mejoras salariales y condiciones generales de trabajadores de la burocracia. Promotor de la creación y formación de organismos y comités de colonos, agrupaciones afines a la CNOP. Gestor de labores sociales de los sectores menos favorecidos desde los cargos que ha ocupado. Por varias décadas fue clave en la enorme influencia que a finales de los años 70 ejercían dentro del sindicalismo cuatro personajes que la clase política los identificó como los cuatro jinetes del apocalipsis. Cuatro jóvenes burócratas bajacalifornianos de atracción priista, entre los que se encontraban Ernesto Riedel Betancourt, Daniel Figueroa Díaz, Manuel Trasviña Pérez y Fernando Cano Medina. Escribieron importantes pasajes de la historia política de la entidad. Como operador político, Manuel Trasviña es referente de la política de Baja California por las luchas sociales que ha emprendido en base a la capacidad de gestión que lo ubican como un hombre admirable en el tejido social de colonias vulnerables o como operador político de las grandes decisiones que gobernadores y alcaldes han impulsado para hacer de esta entidad y municipio pujante, siempre pensando y trabajando por una sociedad más justa y digna para todas las clases sociales, en especial la de organismos gremiales. Manuel Trasviña. Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Ricardo, por invitarnos a este maravilloso programa. Me llama la atención tu vida. ¿Quién es Manuel Trasviña? Ya escuchamos que tiene muchas actividades, pero más en lo íntimo, en la intimidad, ¿quién es Manuel Trasviña? ¿Qué ha hecho Manuel Trasviña? ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Qué es lo que más recuerdas en tu vida? ¿Cuántos años tienes en esta actividad, en la política, en la económica, en la social? Bueno, Manuel Trasviña llega con sus padres aquí a Tijuana por el año de 1944 y llegamos allá a la calle Primera. Por ahí había unas casas de renta de una señora Enriqueta Montiel. Hay unos personajes aquí en Tijuana de la calle Primera, el Gallo Montiel, alguien de ellos que todos los años ha sido una tradición de que ellos vendan arbolitos de Navidad aquí en la ciudad. Entonces ahí crecimos y fuimos posteriormente a la escuela Álvaro Obregón, donde estuvimos 6 años y donde tuvimos maravillosos compañeros. En aquel tiempo pues éramos gente de muchos escasos recursos y en ellos en esa escuela primaria tuvimos muchos compañeros como Plasencia, el de las casas Plasencia, le decíamos el Tana, este personaje del deporte que tiene unos programas que tenía en aquel tiempo, un programa, el XBG, y así te podría hablar. Había un Danilo Villanueva que también estuvo con nosotros, un empresario de curiosidades ahí por la Avenida Revolución, a otro que me recuerdo mucho, un joven Nabor Sapien, un joven con nosotros, que su papá también tenía algo de empresas, no me acuerdo si licorerías. Había en aquellos años un joven Carmona que tenía la agencia Ford, y la agencia Ford estaba por ahí por la Revolución y la calle La Vuelta para agarrar el bulevar. Por la Madero, ¿verdad? Sí, el bulevar Agua Caliente. ¿En qué año? Ha de haber sido por ahí en el 48, 50. Quiere decir que la Ford estaba en ese punto de la Vuelta. De la Vuelta, ahí estaba. Y la Lincoln estaba enfrente de lo que fue después, posteriormente, el cine Bujasán, y había enseguida un cine Ideal que se quemó y luego se construyó el Bujasán. Luego enseguida se construyó el cine Roble. Y te digo porque a mí me tocó
de joven llevar los alimentos de un maestro de la soldadura que trabajaba allá en el Cine Roble, y yo era el que le llevaba seguido los alimentos a los trabajadores, por encargo de un vecino de ahí en la casa que nos pedía de favor. Ajá. La comida, me acuerdo que hablas de la vuelta. ¿Te acuerdas en aquellos años como en los 60, no? Qué menudo tan rico, ¿verdad? Y todavía mucho tiempo siguió ese auge de ese riquísimo menudo que íbamos a disfrutarlo. ¿Cómo era Tijuana en los años que tú llegaste? Pues era una ciudad donde nos conocíamos todos, había mucha tranquilidad, no había los problemas sociales tan fuertes como los que tenemos hoy. Y te digo, nos conocíamos todos porque desde el presidente municipal hasta las autoridades eran gente conocida, era gente muy noble, era gente de Tijuana, y eso nos daba la oportunidad de que nos inspiraba confianza. Tanta confianza había cuando estábamos nosotros jóvenes, que yo escucho a muchos ciudadanos hoy mayores de edad, igual que yo, que vivieron esa época. Yo me acuerdo que mi madre, decíamos el porche de la entrada de la casa, y ponía 2 botellas de la leche Tijuana, unos envases, y abajo de la leche ponía el valor de los 2 litros. Pasaba el lechero en la mañana, cambiaba y recogía su dinero y nos dejaba las 2 botellas. Los juguetes nuestros y de los vecinos, los que en ese tiempo pues tenían más recursos, dejaban en el patio enfrente de su casa, sin cerco y sin nada, dejaban las bicicletas, los juguetes caros, y ahí amanecían y ahí se quedaban. Yo en los 60, en los 64, en 1964, viví esas experiencias. Recuerdo bien que tenía un carro convertible, rojo, de llantas cara blanca. Ya ves que en aquellos tiempos la cara blanca de la llanta era lo fabuloso. Y otros, para entrar a la modernidad, me acuerdo que cambiaban de la blanca, la ponían a la negra, ¿no? A la volteaban. No, dejaba el carro abierto, inclusive una vez se me olvidaron las llaves y una grabadora, y ahí amaneció. Así es. Resulta que nosotros nos cambiamos posteriormente a la colonia Lindavista, y allí vivían abajo de la casa Héctor Santillán, y Héctor Santillán ha de haber sido unos 3 años o 2 años mayor que nosotros, y también estuvo en la escuela Álvaro Obregón. Posteriormente fue un empresario exitoso también en la Revolución, él y su familia. El papá de Héctor y mi papá trabajaban en el hipódromo, haciendo varios oficios en aquellos años. ¿Qué trabajaba tu papá en el hipódromo? Mi papá en oficios varios le llamaban, ¿no? Y con nosotros con el tiempo fuimos también a pedir trabajo, ¿no? Y arriba de la casa de la calle Primera, colonia Lindavista, vivía Ricardo Torres, Pedro Torres. Que fue secretario general del sindicato. Albarroja. Y nosotros íbamos al hipódromo a pedir trabajo, y hacíamos fila, y había 50, 60 haciendo fila, y entonces nosotros hacíamos changuitos para que nos tocara, que nos emplearan ese de domingo, ¿no? En aquellos años nos pagaban, creo que $8 el tour, la jornada, y nos consistía en levantar papelitos o a donde te mandaran. Se ganaba buen dinero, Se ganaba muy buen dinero. Es más, allá por los años, creo, 70 o 60, mi suegro iba al hipódromo y creo que a cuidar carros. Y entre propinas, que $1, que $2, $3, oye, creo que regresaba hasta con más de $100 en la bolsa. Así es. Y de ahí se pasaba a vender cojines a la Plaza de Toros, el toreo, y ahí sacaba otro tanto. Así era, cuando nosotros no conseguíamos entrar porque estaba limitado pues la contratación del día, nos íbamos precisamente al toreo de Tijuana, y allí los del sindicato de oficios varios de la CROC nos conocían, porque mi mamá trabajó muchos años en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Quién era el secretario general que fue diputado? Silva, se apellidaba un señor Silva, Vázquez Priego, no recuerdo ahorita, pero fueron varios, ¿verdad? Los secretarios generales de la CROC, que posteriormente fueron diputados, y algunos fueron funcionarios en el régimen estatal o municipal. Y en ese tiempo no conseguíamos el trabajo ese día, nos íbamos al toreo de Tijuana, y nos daban a vender un programa, Bullfight Programs,
y por cada programa que vendía nos daban 25 centavos oro. Así es que teníamos que andar subiendo y bajando todas las gradas para poder sacar pues una cantidad respetable, $12, $15, $10, $8, según el cupo que tenía el y éramos varios. Y no nomás trabajamos ahí, también trabajamos en el Motel La Sierra. ¿Cuánto ganabas? Vendiendo los programas, $12, $15, $8, según ¿Y con $15 qué comprabas? No, comprábamos muchas cosas. Me acuerdo que con 25 centavos oro casi le echábamos medio tanque de gasolina. Íbamos a la gasolina, nos juntábamos entre varios vecinos y nos juntábamos con compañeros que fueron de la escuela ya como de 16, 17 años, que tenían carro, y nos juntábamos 3, 4 y poníamos entre todos 25 o 50 centavos oro y le echábamos la gasolina para andar dando la vuelta en el carro el domingo alrededor del Parque Teniente Guerrero y la calle Segunda y parte de la Revolución. De ahí no salíamos porque ahí se concentraba pues la gente los domingos, porque a Playa de Tijuana todavía no estaba la carretera como está hoy. Comienzan posteriormente a abrir los cerros para poder hacer la carretera, cuando se construye la Plaza de Toros de Playas de Tijuana. Sí, en los 60, ¿verdad? En los 60, me acuerdo muy bien que comenzaron 61, 62. Sí, por ahí sí, comenzaron a abrir la carretera y partieron por la mitad del panteón del número 3, creo que era, o es, y nos encontrábamos la osamenta de los cadáveres y andábamos jugando nosotros con ellos sin ningún miedo. También una anécdota muy especial, como íbamos a la escuela y en el tiempo de los fieles difuntos, en el mes de noviembre, veíamos de la casa al panteón, estábamos nosotros en el cerro, veíamos pues llegar gente y fuimos, yo y mi hermano Pedro y después los vecinos fuimos a novelear ahí, a ver, y nos encontramos y íbamos, porque en aquel tiempo los chinos